Hola a todos y bienvenidos a Ecumenos. El día de hoy vamos a hablar sobre la Asunción de la Virgen María. La historia de la Virgen María pues constituye, creo que uno de los procesos también complejos, interesantes, culturalmente hablando, ricos dentro de la tradición cristiana, porque de hecho termina concentrando pues un motivo narrativo sobre la evolución de la memoria religiosa. Y no solamente la memoria religiosa, también la construcción litúrgica, la elaboración simbólica y el desarrollo teológico que acompañan a esta figura tan importante que dio vida a Dios, a Jesús. La Asunción es un tema muy interesante. Después de haber hablado si es o no corredentora, creo que me llama la atención ahora tocar el tema de la Asunción. Porque la Asunción no aparece en los evangelios canónicos, ni siquiera tampoco en los primeros escritos del cristianismo primitivo, pero emerge de hecho a partir de una conjunción de factores espirituales, devocionales, litúrgicos y teológicos que fueron confluyendo a lo largo de los siglos, generando también un mito, una narración que expresa verdades simbólicas, que articula también aspectos antropológicos, existenciales y, ¿por qué no?, religiosos, de hecho. El fenómeno, pues entonces nos invita, o me gustaría que nos invitara, a hacer un análisis que pues, aborde la evolución histórica de este dogma en la Iglesia Católica, porque, para mi sorpresa, es un dogma que solo está establecido en el dogma católico romano. Ni los ortodoxos ni los protestantes creen o aseguran que la Asunción fue un hecho histórico. Entonces, pues hay que entenderlo de diferentes formas. Y también quisiera tocar el tema de estos relatos bíblicos del traslado o la no muerte, que también fueron eventos que están en la Biblia canónica, al menos sobre Enoc y sobre Elías. Entonces, creo que vale la pena intentar entender esta historia. Y también desde la perspectiva de los mitos, la mitología de Carl Jung, de Joseph Campbell, y del estudio de las religiones de Mircea Eliade. Entonces, voy a intentar conectar estos puntos y a ver a qué conclusiones podemos llegar también, si es o no es un hecho que tenga cierta validez. Entonces, primero tenemos que comprender el surgimiento del mito de la Asunción, porque para ello tenemos que remontarnos a los primeros siglos del naciente cristianismo, donde la figura de María aún se encontraba en un proceso de configuración simbólica y doctrinal. Durante ese tiempo, este tiempo hablamos de los primeros, que será de los primer siglo, 2 siglos, los textos cristianos muestran un interés también muy limitado por la madre de Jesús. De hecho, San Marcos la presenta en una relación tensa con Jesús. Juan la convierte en un signo teológico situado en las bodas de Caná y también en la cruz. Mientras que Mateo y Lucas pues terminan construyendo narraciones de infancia donde María aparece como una figura obediente, depositaria de la acción divina. Pero ninguno de estos textos realmente se refiere a su muerte o a su destino final, de hecho. Y el silencio apostólico respecto a este punto fue posteriormente interpretado tanto como una prueba de que su final terrenal no pudo haber sido ordinario, como también una evidencia de que el mito nació posteriormente sin raíz con base en la escritura, de forma directa. Pero pues bueno, aquí es interesante porque si no lo colocan, o quiere decir que también los apóstoles pues ya no estaban cerca de ella y ya no escribieron, o quien estuvo con ella escribió y se perdieron esos textos, o realmente fue algo extraordinario que no pudo ser también pues escriturado o puesto por escrito. No lo sé. La tradición de este tránsito de María, como se le llamó, de hecho surge hasta el siglo III o incluso hasta el siglo IV, dependiendo de las fuentes. Y es una época en la que la iglesia, de hecho, se estaba consolidando en cuanto a jerarquía, liturgia, a dogmas, y donde la veneración, de hecho, a los mártires y santos iba adquiriendo importancia en la comunidad cristiana. Y entre esto sale el texto apócrifo llamado El Tránsito de María, que ofrece de hecho un relato en el cual María, sabiendo de su partida que estaba cerca de ocurrir, pues se reúne con los apóstoles. Pero una vez más tendremos que datar exactamente con quiénes, porque muchos quizás ya habían muerto para ese tiempo, ya estaban exiliados o estaban evangelizando en otras regiones. Entonces, tiene ciertas fallas históricas, pero vamos a seguirnos con el mito, ¿no? Entonces, se supone que en esta historia ella recibe consuelo, de hecho, del cielo, y finalmente es llevada o ascendida al cielo por Cristo. En algunos relatos y otros apócrifos dicen que por ángeles. Y aquí es donde se hace una diferencia gramatical, que Cristo ascendió, pero María asunció.
O sea, se habla de la asunción, no de la ascensión. Lo que quiere decir es que ella no ascendió por su cuenta, sino que requirió de la ayuda celestial para ascender. Entonces, por eso le llamamos o le llaman la asunción de la Virgen María. Entonces, aunque esos textos obviamente a la larga ya no fueron aceptados por el canon, pues sí terminaron por moldear de manera profunda la imaginación cristiana de ese momento, como lo hicieron también otros apócrifos, que tampoco llegaron a tener un carácter doctrinal como tal, pero que sí terminaron influyendo en la forma litúrgica de varias iglesias. El arte, por supuesto, también fue influenciada también no solamente por los cánones bíblicos, sino también por los textos apócrifos. Entonces creo que es relevante señalar que la Asunción no inicia como un dogma y tampoco se enseña, de hecho, como una doctrina unificada, sino como una tradición en la liturgia. En Oriente, de hecho, hasta el siglo VI se celebraba la fiesta de la Dormición de María, que enfatizaba la muerte de la Madre de Jesús, de María, seguida de su resurrección y ascenso corporal a los cielos. Entonces, Constantinopla y Jerusalén fueron centros de esta tradición. Y entre los padres que más le metieron a esta fiesta fueron los padres capadocios, quienes también desarrollaron una visión altamente espiritualizada de lo corporal, así como también una antropología del cuerpo donde participa esta redención. Entonces, la dormición era coherente con la comprensión sacramental del cosmos, pero en Occidente la tradición llegó de manera más tardía. Entonces, y esta llegó, de hecho, por los monjes orientales que venían de lo que es el Imperio Bizantino hasta llegar a Roma. Entonces, hubo también discrepancias durante ese trayecto porque hubo mucho análisis teológico, mucho estudio también, muchas interpretaciones, reinterpretaciones, etc. Y en Oriente se hablaba de la dormición, que se enfocaba en una muerte sagrada de la Virgen, pero en Occidente fue ganando la idea de una asunción corporal sin la corrupción del cuerpo, es decir, que no murió, lo cual intentaba reforzar la teología de la gracia y la visión, en este caso agustiniana de San Agustín, del pecado original, que llevó a la pregunta de si la Madre de Cristo debía experimentar la corrupción del sepulcro. Pero la fiesta, en este caso la fiesta en Occidente, fue establecida oficialmente por la Iglesia en el año 1950 por el Papa Pío XII, mediante la Constitución Apostólica del Manifestintesium Deus, donde proclamó el dogma de la Asunción. O sea, tuvieron que pasar ¿cuántos siglos? Estamos hablando de que eso empezó en el siglo VI y hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, se fue establecido oficialmente. O sea, también no es tampoco un dogma tan antiguo, sino es un dogma de recién veneración. Entonces se proclama y la Asunción, que María, al término de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Entonces, obviamente se tardó porque, según se hizo un estudio, se hizo un análisis donde no se encontró su cuerpo y por eso se concluyó esto. La Asunción como tal se convirtió no solo en un acto de reconocimiento de la dignidad única de María, sino en una afirmación también antropológica y escatológica. El cuerpo humano, llamado la redención final, termina encontrando una anticipación de la promesa cristiana. O sea, que sí, que todos van a regresar, que lo que se dice, ¿no? Que los muertos va a venir Jesús y los muertos van a ser juzgados, ¿no? Vivos y muertos van a ser juzgados. Pero aquí a mí me surge esta duda, o sea, siento que en ese punto, no exactamente la Biblia, pero esa parte de la tradición, creo que se enfoca mucho en la parte material en lugar de hablar un poco más de la parte espiritual. Entonces muchos se terminan enfocando en esta parte corporal sin pensar que quizás se refiera a una, interpretación más espiritual de que el espíritu es lo que va a ser llevado, lo que va a regresar a Dios. El cuerpo, a fin de cuentas, es materia y termina deshaciéndose, termina pereciendo con el tiempo. Pero bueno, es una interpretación que yo tengo sobre una interpretación escatológica en la que no creo como tal que nosotros como cuerpos, como somos ahorita, ni se encuentren hacia allá, en el más allá, en donde sea que uno vaya a ir. Y tampoco creo que los cuerpos vayan a renacer, que por ahí está también la idea de que por eso es como pecado hacer las cremaciones, porque entonces el cuerpo se pierde, entonces ya no hay forma de renacer como tal. Pero entonces estamos hablando de que el cuerpo es acaso inmortal, que el cuerpo va a renacer, sino entonces estamos perdiéndole esta importancia o no dándole la importancia que requiera el alma. Pero bueno, eso es como parte también de lo que viene cargando esta Asunción. Por otro lado, el protestantismo, que recordemos nació en el siglo XVI, rechazó la Asunción, no solo por
no aparece en la Biblia, sino por su conexión con la veneración mariana, que los reformadores interpretaban también como una desviación y se le también daba más peso a la veneración mariana que a la veneración crística. Entonces, Martín Lutero, pues sí conservó obviamente elementos del respeto, como habíamos visto en el video anterior de la corredención, pero nunca afirmó de hecho la Asunción. O sea, sí la respetó como la Madre de Dios, pero no acepta la Asunción. Y desde su perspectiva, la tradición apócrifa también carecía de fundamento sólido. Las iglesias reformadas posteriores mantuvieron también esta postura. María es un modelo de fe, pero no un objeto de veneración ni una figura dotada de prerrogativas. Más allá, obviamente, de la maternidad de Jesús, que es como lo que habíamos dicho, o sea, ayuda a cooperar, es una guía. Yo la considero como un apóstol más, el primer apóstol, por así decirlo. Pero, bueno, ese es punto de vista y se puede poner a discusión también con las bases que cada uno tenga. Pero bueno, para las confesiones protestantes, a fin de cuentas, pues no aceptan la Asunción, sino que hablan de que es un desarrollo posbíblico, que no es en la Biblia, entonces por lo tanto no es aceptado. Pero sí existen quizás algunas corrientes neoprotestantes contemporáneas, muy recientes, que van interpretando simbólicamente esta exaltación de la figura pues como más femenina. O sea, estamos hablando de una especie de teología más como progre, por así decirlo. No sé si existe ese término. Creo que carecería de sentido, pero se intenta exaltar esa figura femenina de la salvación. En otros casos, también cuando hablamos de una comparativa de las divinidades con otras culturas o religiones antiguas, pues también se habla del arquetipo de Isis también. Algo muy importante, el arquetipo de Demeter también, que va muy de la mano, de hecho, con esa región que actualmente es Turquía y que anteriormente fue Grecia y también fueron parte del imperio egipcio. Entonces, donde esas figuras femeninas también fueron elevadas a una divinidad como muy importante. La Iglesia Ortodoxa mantiene la celebración actualmente de la Dormición como una fiesta muy importante. Pero esta Dormición dice que sí murió de manera natural, que fue sepultada y que al tercer día resucitó y fue llevada corporalmente por su Hijo al cielo. Entonces, aquí no lo definen como un dogma así jurídico, legal, un dogma que es 100% cierto, sino que una verdad espiritual que fue transmitida a través de la liturgia y que sigue celebrándose. Entonces los iconos, de hecho, de la Dormición sí expresan, de hecho, una teología visual donde Cristo aparece sosteniendo el alma glorificada de su madre en forma de una niña luminosa, mientras los apóstoles radian ese lecho. Entonces eso es interesante porque entonces si es una niña, entonces habla de un renacimiento más allá de una resucitación, porque muere y vuelve a iniciar otra vez el ciclo de renacimiento, de volver a pasar por la etapa infantil, etc. Pero que también va relacionado simbólicamente la niña con la pureza, con esa virginidad con la que se va representando a María. Pero bueno, esa es también otra interpretación que le dan los ortodoxos. Pero pues subrayan que la dormición no es una excepción absoluta, sino un signo de la deificación que se espera a todo ser humano unido a Cristo obtener en algún momento. Sino, o sea, es más bien un símbolo arquetípico de lo que se puede llegar a ser. Por ello, el énfasis no está únicamente en María, sino en la vocación universal de la humanidad hacia Cristo. Esa es como la parte histórica, cómo fue evolucionando esta parte de la Asunción, pero también vamos a evaluar un poco los fundamentos, tal vez históricos o bíblicos, si se puede llamar de esta forma, de la Asunción. Entonces hay que reconocer que el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia explícita de este acontecimiento. ¿Lo descarta o no lo descarta? Eso ya queda en cada quien. Pero bueno, existen relatos similares, como el de Enoc, que en Génesis 5:24 se dice que Dios se lo llevó. Y también con Elías, que describe que su ascenso fue en un torbellino. Entonces la Asunción desde el punto de vista de la Escritura también pertenece a esta categoría de conclusiones teológicas, no de narraciones directas. Entonces los textos católicos han argumentado los teólogos católicos han argumentado que existen fundamentos implícitos. La condición de María como llena de gracia, la figura del arca de la alianza interpretada también como imagen de María en Apocalipsis 11:19 a 12:1, donde pues dice que el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y esto que conecta con la tradición patrística que considera a María como la nueva Eva asociada a Cristo, el nuevo Adán en la redención, pues intentan integrar qué tal es la figura de María. Por ello es que ascendió por ser la madre de Cristo, la madre de Dios. Sin embargo, también sus argumentos han sido pues, considerados insuficientes
por ciertas confesiones cristianas que exigen también una evidencia pues explícita. Entonces, históricamente, lo que sí puede afirmarse es que la tradición de la dormición y la asunción sí reflejan una convicción comunitaria previa que se fue formalizando gradualmente y obviamente fue cambiando de teología o de significado según los ortodoxos y los romanos. Entonces, las comunidades cristianas de los siglos IV al VI sí encontraban significativo, de hecho, afirmar que la Madre de Cristo había sido preservada de la corrupción del sepulcro, pues esta creencia conectaba con la idea de la resurrección general anunciada para los últimos tiempos, como mencioné antes. Y la falta de una tumba venerada de María, a diferencia de los otros apóstoles, pues sí fue interpretado por la tradición como señal de su destino excepcional. Eso no constituye tampoco una prueba histórica, obviamente, pero sí explica la construcción del mito. Como en muchos casos del cristianismo antiguo, el mito surge para llenar un vacío narrativo con un símbolo que expresa lo que la comunidad pues creía acerca del valor de una figura. Es aquí donde pues, entra esa comparación de Enoc y Elías, y entonces sí tiene una relevancia, porque tampoco se encontró pues, restos de Enoc o de Elías. Y es por eso que al no encontrar el sepulcro de María, pues se puede considerar que entonces por eso mismo sí fue ascendida. Pero eso también tiene su punto de quiebre, porque que no encuentres la tumba de alguien no quiere decir que no se encuentre. O sea, no quiere decir que no haya muerto. Simplemente no está donde uno pensaría que podría estar. Entonces, pues es curioso, ¿no? Pero también tenemos que verlo quizás desde la perspectiva un poco más mitológica, donde Enoc y Elías pues también forman arquetipos muy pues masculinos, a diferencia de María, que termina siendo un arquetipo femenino que encarna lo receptivo, lo maternal y al mismo tiempo lo virginal, o sea, esta dualidad madre virgen que también se analiza mucho desde la perspectiva psicoanalítica de cómo una madre puede ser ambos al mismo tiempo. Es una contradicción o una paradoja. Entonces esto entra en el campo de esta dimensión simbólica que nos dice María que tiene esta dualidad virginal y maternal y por ello también representa un arquetipo distinto. Entonces, de hecho, la tradición cristiana no vincula esta no sepulcro de María con Enoc y Elías, porque aparte pertenecen a un imaginario distinto. Estamos hablando de héroes contra una figura materna. Pero es el desarrollo posterior, o sea, ya hablamos de la Edad Media para acá, la Ilustración y más recientemente cuando se puede hacer esta comparativa. Y mucho tiene que ver con esta idea de la no corrupción. O sea, si ya es virgen desde antes, ya es pura, pues también como que la mente humana, el pensamiento, la psique no permite imaginar que la madre que fue pura sea corrompible. O sea, ¿cómo podría ser la madre del Salvador libre de pecado y experimentar la corrupción de la muerte? Y eso tiene que ver mucho en el psicoanálisis. O sea, si hablamos de la teoría sexual infantil, que el niño no puede imaginar o concebir que su madre pueda tener hijos porque es virgen, porque es la madre ideal, no concibe que se enoje, no concibe que sea impura en ese sentido, a lo que le llamaríamos la madre virgen, contra la madre que sí puede tener hijos. Entonces, está en la psique, está en el inconsciente humano pensar en esa dualidad con respecto a esa madre. Y por eso también pienso que tiene que ver mucho con la perspectiva psicológica que se le da a la representación mariana. O sea, al final puede que la Virgen María, pues sí, al final de cuentas era un humano como todos nosotros y al final quizás sí murió y simplemente fue sepultada en otro lugar donde no se hallaron sus restos, ¿no? Entonces, eso se tiene que plantear, ¿no? No se puede simplemente ir directamente a las escrituras, no podemos ir simplemente al hecho histórico de que se encontró. Tenemos que intentar entender cómo integrar todas esas diferentes dimensiones para ver de dónde vienen estos significados, de dónde vienen estas posturas que han sido tomadas y han ido evolucionando en la tradición cristiana. Aparte de que María entra en la mitología después del Nuevo Testamento, o sea, no entra en el medio de los testamentos, sino que entra mucho después del Nuevo Testamento, de que el Nuevo Testamento terminó de ser escrito. Entonces también eso influye o afecta que sus registros narrativos que no pueden ser encontrados. Entonces, también si hablamos un poco más de las representaciones divinas, de las que hablaría Mircea Eliade, o sea, de las hierofanías, pues también él habla sobre que la Asunción puede ser un ejemplo de este tipo de representación hierofánica o divina,
que habla sobre los ascensos al cielo, los cuales también terminan apareciendo en muchas culturas. O sea, no es tampoco un evento único o una narrativa única de María, sino que en muchas culturas y mitologías se habla del ascenso de héroes al cielo, seres que eran semidioses o seres que eran mortales, que fueron elevados a un estadio divinal o inmortal. O sea, también forma parte de esta psique mitológica, que son expresiones de la ruptura de paso entre lo que es actualmente el terreno mortal al terreno inmortal, al terreno divino, al terreno puro. Eso es lo que también nos puede simbolizar María, la liberación de la condición humana, de la condición mortal, que se eleva a la condición inmortal. Y una vez más, puede ser un símbolo. O sea, la asunción no necesariamente tiene que ser real, así fáctica, para no celebrarla. O sea, puede ser el símbolo de que ella ascendió porque fue la primera mujer, o no solo la mujer, la primera persona en aceptar a Cristo. Lo acepta desde que se le aparece el ángel y le dice, o acepta que se desarrolle dentro de ella el Hijo, que se desarrolle Dios, para que ella sea la madre de Dios. Entonces, creo que al ella aceptar esto, al aceptar a Cristo que se forme dentro de ella, es lo que genera que ella pueda ser ascendida a dejar el plano mortal y ascienda al plano inmortal. Y por eso es el símbolo de que quizás todos debemos aceptar a Cristo, que nazca dentro de nosotros, poder recibirlo, que crezca y seguir ese ejemplo de ella. Y ese es el simbolismo, más bien. O sea, no tiene que ver con que si murió o no murió, que si se ascendió, que si los ángeles vinieron por ella. Yo creo que eso ya es más formas de estética, este simbolismo, sino que tiene que ver más con lo que nosotros podemos hacer para también poder ser ascendidos al plano inmortal, para regresar con Dios. Es lo que yo creo que el ascenso termina simbolizando, esa liberación de la caída humana, la liberación de lo mortal, del pecado, a la ascensión, cuando se acepta que Cristo nazca dentro de nosotros. Creo que eso es lo importante. Entonces, y es lo que termina conectando, de hecho, con los mitos de Isis, de Deméter, los mitos que conectan el cielo con la tierra, con el crecimiento, la muerte y más bien el nacimiento, el crecimiento, la muerte y la ascensión o asunción hacia el cielo, hacia la parte divina. Entonces, creo que ese es el simbolismo que la asunción de la Virgen María está buscando establecer. Entonces, estas narraciones terminan expresando la aspiración humana a vencer la muerte. En este caso, el cristianismo, mediante la mediadora sagrada, mediante María. Claro, esa es la forma en que se puede interpretar, no exactamente como mediadora, sino como el ejemplo a seguir, quizás. Pero también tenemos que entender que el contexto político, o sea, la asunción tampoco surge como algo aislado, sino también como una culminación o algo que se debe debido a cómo vivían las comunidades cristianas, cómo ellas reinterpretaron la figura de la Madre de Jesús y cómo sus necesidades espirituales fueron moldeando esta idea. Pero también en los primeros siglos, pues hubo muchas persecuciones por parte de los romanos, hubo martirios, de ahí salen los mártires. Entonces el valor también teológico que se le atribuía a esa muerte santa por esas personas que morían por la persecución, por estar evangelizando, pues al final los cristianos pues comienzan a venerar también las tumbas de los mártires como lugares donde el cielo y la tierra se tocan, pero porque se llegaba a pensar como sagrado que esa persona haya muerto por haber hecho algo bueno, por intentar evangelizar, por intentar enseñar las enseñanzas de Cristo. Creo que también eso tiene que ver con la veneración de los mártires, que fue evolucionando actualmente, que es el catolicismo romano, que venera santos, y de ahí puede venir esa veneración a María, que ya para ese tiempo quizás ya había muerto, pero su simbolismo, su importancia, seguía viviendo dentro de todos ellos, y por eso se le veneraba, y no podían quizás creer que había muerto. Entonces dice, fue ascendida. También puede ser una tergiversación de esos factores. Puede haber muchas cuestiones, pero aquí lo que tratamos es intentar entender qué nos sirve para entender mejor a Dios y al mismo tiempo ver qué corrientes o qué eventos pues, sí pueden ser catalogados como algo cierto contra algo que pues, puede no ser cierto, ¿no? Entonces, eso pues, considero que es importante porque nos ayuda a reinterpretar cómo fue la muerte de María y si realmente sí murió o no, ¿no? Entonces, y todo eso, pues,
después fue escrito en estos textos que después fueron llamados apócrifos, más allá de que los hayan llamado textos narrativos, imaginativos, etcétera, sino que apócrifos, o sea que en algún punto hubo personas que sí los consideraron como 100% reales, y bueno, a lo largo del tiempo eso devino en el dogma que actualmente el catolicismo romano pues sí acepta, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, el punto es que actualmente está la casa de la Virgen María en Éfeso, que es donde se cree que fue donde murió o ascendió, pero también está, se cree que fue en el monte Sinaí, donde ella debió haber vivido sus últimos años y tampoco se encontraron sus restos. O sea, tenemos dos lugares en donde no se encontraron los restos, pero una vez más, como dije, no es lógico pensar que porque no está en uno y otro, simplemente no están en ningún otro lado. O sea, también puede haber sido que por la persecución romana, que por muchas razones, el cuerpo haya sido exhumado y haya sido transportado a otro lado. Quizás también porque los romanos pensaban que podía ser utilizado como símbolo de mártir, como símbolo de veneración, y los mismos romanos pudieron haberlo llevado y aventado en otro lado, ¿no? También puede haber sido eso. O se puede decir que quizás cristianos mucho más devotos, no sé si por así decirlo, más fanáticos, no sé, pero de ese estilo, pudieron haber tomado el cuerpo de María y haberse llevado también a otro lado, pensando que teniendo su cuerpo, pues van a tener como poseer milagros, no lo sé. También puede ser eso, también puede ser que se lo hayan llevado. Y también puede ser que ella haya muerto en algún otro lugar fuera de donde se creía que estaba y su tumba yace en otro lugar. También puede ser eso. O sea, las opciones son ilimitadas en ese sentido. Y yo nada más mencioné estas tres, pero puede que haya otras opciones que describan esta falta, la falta del cuerpo como tal, donde se encuentra. Pero lo que me llama la atención, por ejemplo, de Éfeso, es que en Éfeso desde antes ya se hacía también, había cultos a otras divinidades. Estaba el culto a Isis y después de eso estuvo el culto a la diosa romana Artemisa, después Diana por los romanos. Entonces, también tiene que ver quizás la psicología de esa región que ya tenía o ya estaba predispuesta a querer adorar figuras femeninas fuertes. O sea, hablamos de Artemisa como la cazadora, diosa de la caza, bueno, Diana la cazadora, Isis, que también trae al mundo a un hijo. Este hijo que es el que va a pelear por tener el puesto de Ra. O sea, estamos hablando que es un hijo que va a ser rey o faraón desde la perspectiva egipcia. Creo que esa predisposición a ver esas figuras femeninas que tienen hijos y esos hijos se vuelven los reyes de esa región, luego Artemisa y luego María, pues yo creo que también ese inconsciente colectivo de esa región también siento que pudo haber promovido la idea de la asunción, la idea de la veneración, la idea de la importancia que termina, por un lado, opacando lo que es Dios y Cristo como tal, pero por otro lado, pues exaltando a María y metiéndola dentro del grupo de todos los santos, ¿no? También, o sea, que también se me hace curioso porque a todos los santos se les venera. En el catolicismo romano se le venera a los santos y se considera que siguen vivos, por así decirlo, porque pueden interceder, pueden hacer milagros, pueden hacer mil cosas. Yo en lo personal no creo que eso sea posible porque si ya estás muerto, tu alma ya regresó a la fuente, ya regresó a Dios. Entonces, creo que no hay como tal. No creo que eso sea realmente posible. Siento que es nada más una veneración a estas personas muertas. Creo que más bien se debería de, pues, respetar. Si tienen textos teológicos que se hayan escrito, también se vale estudiarlos, se vale aprender de ellos porque nos ayudan a nosotros a llegar a ese estado en el que ellos estaban, un estado pues quizás también más elevado, por así decirlo. Pero no creo que esas personas sigan su espíritu vagando por el mundo y estén haciendo milagros. Creo que también sería un poco tétrico, por así decirlo, vemos de esa forma. Pero porque a fin de cuentas, o sea, está el cuerpo de ellos, pero se cree que es su espíritu. Entonces también entra esa parte de qué ocurre realmente entonces con el fin de los tiempos. Si es el cuerpo o es el espíritu. Porque entonces si realmente fuera el cuerpo, entonces estos santos o estos mártires, pues sus cuerpos tampoco deberían estar en sus tumbas porque el cuerpo es el que está haciendo los milagros y no es cierto. En teoría se cree que es su espíritu o la esencia de esa persona. Entonces creo que está muy
está muy floja la historia, realmente las bases que fundan que los santos realmente pueden hacer milagros. Yo pienso que está muy poco fundado, no hay si nos vamos a los dogmas protestantes de la sola escritura, pues sí, quizás no hay nada que hable de eso. Creo que no me parece que tengamos que detenernos a solamente basarnos en lo que la Biblia dice exclusivamente, porque también tenemos que aceptar que las revelaciones posteriores al Nuevo Testamento, pues sí existen. Y tenemos que, yo siento que sí tenemos que darle una apertura a las revelaciones posteriores, a los estudios filosóficos también, filosóficos y teológicos, como de Tomás de Aquino, de Agustín y de otros grandes teólogos que han ido apareciendo poco a poco, que nos ayudan a entender también un poco más lo que es Dios, cómo llegar a Dios, cómo vivir para ir y estar con Dios. Creo que eso es algo muy importante. Entonces, eso es en lo que al menos el catolicismo romano sí se basa para tener unos dogmas adicionales a los que dice la Biblia. Pero siento que la parte de los santos sí está muy mal fundamentada. Yo espero ya hablar de ellos en el futuro, porque siento que hay mucho de donde agarrar, mucho de historias paganas, etc. Pero al menos con la Asunción creo que la colocan en un aspecto muy similar. Entonces al final, a modo de conclusión, pues la Asunción de María es realmente algo significado de lo que está destinado a suceder en todos nosotros. La idea de que todos los humanos seremos redimidos. Su glorificación corporal, de hecho, anticipa la transformación final de la creación, que se cumplirá en la resurrección universal. Pero ya habrá tiempo de eso para analizar un poco más los temas escatológicos, porque siento que también puede haber distintas teorías o hipótesis de qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que algunas corrientes siguen, lo que otros siguen, pero siento que es más bien el simbolismo de ese renacimiento, de ese renacer por haber aceptado a Cristo. La Asunción parece enseñar que la redención afecta a la persona por completo, o sea, cuerpo y alma. Yo creo que realmente acepta a la esencia de la persona y que la materia misma está llena, de hecho, llamada a participar en la gloria divina. O sea, no solamente en la parte espiritual, sino también trabajar la parte física, la parte mental. Entonces, creo que es el simbolismo de querer englobar que no solamente nos enfoquemos en una sola disciplina, sino que tenemos que ser un cuerpo pues interdisciplinario, íntegro, para poder acercarnos también a Dios. Y en otro sentido, como habíamos dicho, en la parte de la corredención se hablaba como María, como el símbolo de la iglesia. Por eso la iglesia como femenino, por así decirlo. Ella representa esta parte de la iglesia y que su asunción también representa cómo la iglesia cristiana será llevada a su gloria, será también elevada o que ya ha sido elevada, se puede decir también. Entonces, la Asunción expresa que la salvación pues, no va a ser individual, sino que va a ser comunitaria. También habla como una especie de un paralelo de que ella también venció la muerte, o sea, sí murió corporalmente, pero vence la muerte espiritual y también se eleva a los cielos, algo que quizás es el reflejo de todo lo que nosotros podemos lograr llegar a ser. Vencer la muerte y, o sea, ella siendo ejemplo de lo que Cristo enseñó, de lo que nosotros también podemos hacer gracias a lo que Cristo nos dejó legado. Entonces creo que también es ese ejemplo. Entonces, no sé, o sea, siento que es muy simbólico. Hay una transfiguración también cósmica, una transfiguración simbólica de todo lo que nosotros podemos llegar a ser. Creo que eso es más bien parte de lo que tenemos que tomar en cuenta. No sé, no podemos decir si fue o no fue la Asunción. Simbólicamente sí fue, quizás. Históricamente quizás no fue. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo de Ecumenos. Hasta la próxima.